soy Gil Estefano Rodríguez Rivera y voy a hablar sobre el magnetismo y la terapia alternativa con imanes. En el mundo se ofrecen muchos tratamientos posibles para mitigar el sufrimiento humano, desde opciones con una confiabilidad comprobada y tratamientos experimentales con un buen fundamento teórico detrás, hasta terapias con sustento y resultados cuestionables. La terapia que se discutirá se llamará en adelante terapia alternativa con imanes y se ha de entender como un tratamiento que consiste en pasar por el cuerpo diferentes imanes para, supuestamente, detectar anomalías o problemas en el organismo. Una vez detectados los fallos o las debilidades, el especialista coloca durante 15 o 20 minutos uno o varios imanes sobre la zona dañada para corregir la anomalía y restaurar la buena salud de esa zona concreta. Los campos magnéticos biológicos tienen su origen en corrientes eléctricas que circulan en algunas células, como en el sistema nervioso y en el corazón, o en materiales magnéticos acumulados en ciertos órganos, como el hígado y los pulmones. Los campos magnéticos producidos por el cuerpo humano y por otros seres son extremadamente tenues, ubicándose en el orden de 10 a la menos 9 y 10 a la menos 15 teslas. Para darse una buena idea, el campo magnético de un imán de refrigerador tiene una magnitud del orden de 10 a la menos 5 teslas. O sea, los campos producidos por un ser vivo son, como mucho, 10.000 veces menos intensos que el imán de un refri. Las relaciones entre el magnetismo y los organismos vivos conforman un campo de investigación promisorio, dividido en dos áreas básicas: magnetobiología y biomagnetismo. La primera trata de los efectos de esos campos en los organismos, como la capacidad de orientación de algunos animales, como las aves, en sus procesos migratorios, y el biomagnetismo trata de la medición de los campos magnéticos generados por los propios seres vivos. En este caso, se propone un breve experimento mental para determinar el valor máximo que puede alcanzar la fuerza en una parte del cuerpo provocada por un imán de refrigerador. Esto con la finalidad de darle una categoría orientativa a la terapia alternativa con imanes, o sea, si tiene un buen sustento teórico o si tiene fundamentos cuestionables. Dado un imán plano, es posible calcular la magnitud de la fuerza magnética provocada por el magneto sobre otro idéntico, alineado y paralelo al primero. La fuerza magnética entre las dos placas de área A, alineadas y paralelas, se calcula como donde ves la intensidad del campo magnético entre ambas placas, y μ0 es la permeabilidad magnética del vacío, o sea, 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros entre amperes. A partir de esa ecuación, suponiendo un campo de 10 a la menos 5 teslas en un imán de 1 centímetro cuadrado de área, como la intensidad del campo del imán es mayor al campo en cualquiera de las partes del cuerpo, se tiene que la fuerza que el imán ejerce en una de las partes del cuerpo es menor a 4 por 10 a la menos 9 newtons. La fuerza sobre un electrón en un átomo de hidrógeno es del orden de 8.2 por 10 a la menos 8 newtons, y el peso de un smartphone es del orden de 1 newton. Con eso en mente, las fuerzas que hay entre una parte del cuerpo y un imán son, como máximo, del orden de 1/10 de las que experimenta un electrón en un núcleo de hidrógeno, o, por otra parte, de la milésima parte del peso del celular. La razón por la que nos referimos a un máximo es que se supone que el imán y las partes del cuerpo son cuadrados de 1 centímetro de lado, que los campos son uniformes y, sobre todo, que el campo del imán interactúa con la piel del individuo en vez de con sus entrañas. Los resultados no hacen sino dejar la terapia alternativa con imanes como una terapia con sustento cuestionable. Por un lado, es justo mencionar que las áreas de investigación en las cuales es mayor el potencial para futuras aplicaciones, con sustento real, claro, del magnetismo son el neuromagnetismo y el cardiomagnetismo. En el neuromagnetismo, los datos obtenidos sobre los campos magnéticos cerebrales permiten la investigación sobre el funcionamiento del órgano. Los campos pueden ayudar a mapear el procesamiento de la información en el cerebro. Saber dónde y cuándo ciertas informaciones son procesadas es importante para la neurociencia, y los datos pueden ayudar también a entender ciertas patologías y formular nuevas terapias. A su vez, en 1963, Bowl y McPhee utilizaron bobinas de inducción para detectar el campo magnético del corazón humano, siendo esta la primera detección realizada de un campo biomagnético. Hoy en día, la magnetocardiografía tiene el mismo potencial de diagnóstico que la electrocardiografía, y se asegura que es posible localizar fuentes de actividades eléctricas anormales en el corazón sin la fijación de dispositivos en la piel del paciente o en el órgano. El biomagnetismo posibilita, de hecho, estudiar el latido cardíaco de un feto a través de la magnetocardiografía fetal. Para concluir con un análisis de los resultados, retomemos la tesis de Popper. Toda buena teoría científica debería implicar una manera potencial para refutarla. Para Popper,
Contrastar una teoría significa refutarla mediante un contraejemplo. Si no es posible refutarla, dicha teoría queda corroborada, pudiendo ser aceptada provisionalmente, pero no verificada. O sea, ninguna teoría es absolutamente verdadera, sino a lo sumo no refutada. En la medicina occidental se asume el método científico para realizar sus investigaciones. Este método ayuda en su cometido a encontrar leyes, hechos comunes, generales, claramente extrapolables. Por ello, desconfiamos de la anécdota, el relato o el testimonio, que es muy usado en la medicina tradicional. El fondo teórico de las medicinas alternativas es muy distinto al que acepta la ciencia. Si suponemos todo lo anterior, debemos inferir que las medicinas alternativas no son compatibles con el pensamiento científico. ¿Qué pasa con los estudios sobre tratamientos homeopáticos que muestran mayor efecto que el placebo? La explicación está en la tesis de Popper. La confirmación no basta, lo importante es refutarlos. En el caso más sencillo, ejecutar los mismos estudios bajo las mismas condiciones que han obtenido mayor efecto que placebo, hecho que no existe. La línea de la medicina occidental y la de las terapias alternativas no se cruzan, pertenecen a paradigmas distintos. Este razonamiento lleva a concluir, al menos en un marco filosófico, que las terapias alternativas no pueden tener consecuencias mesurables en un marco científico. Pero no solo eso, por la misma construcción de las líneas paralelas tampoco pueden tener un fundamento basado en la ciencia. O sea, si algo no permite una crítica científica en sus resultados, tampoco debe de tomar conceptos científicos para fundamentarse. Con ese marco se tiene un fundamento lógico que refuerza el resultado del experimento didáctico que hicimos. Independientemente del resultado, si los efectos de una práctica obedecen a un régimen distinto al del paradigma científico, entonces, sin importar su fundamento, el acto no pertenece a las ciencias duras.